Amigas y amigos, bienvenidos al 14º Foro Virtual Agroproyección 2021. En esta oportunidad, Perspectivas Agrícolas 2021-2022 de cara a la zafra de cultivos de verano. En estos días en nuestra región se cosechan los cultivos de invierno para los uruguayos, la campaña de fina para los argentinos. Lo cierto es que al menos en Uruguay la cebada, el trigo, la colza vienen muy bien desde lo productivo y desde lo económico, ya que los valores en el mercado granario mundial se están desempeñando con altibajos, pero a la postre con valores excelentes. Pero hoy estamos para hablar de los cultivos de verano o de cara a la campaña de gruesa, como le dicen ustedes los argentinos. ¿Y por qué ustedes? Porque hemos convocado a nuestro colega Carlos Echepare, que es el director de Canal Rural de Argentina, el canal pionero en medios de comunicación agropecuaria de la región. Carlos por estos días participa en un importante proyecto en España, por lo cual le agradecemos la deferencia de haber estado aceptando nuestra invitación, lo cual además jerarquiza este evento virtual y te damos la bienvenida otra vez. El agradecimiento también por participar, haciendo un paréntesis en esa actividad que estás desarrollando en España. Bueno, tenemos por allí la escenografía del informativo de Canal Rural, lo cual lo permite la tecnología del Zoom por estos días. Gracias, Carlos. No, Jorge, para mí es un placer que me hayas convocado y que te hayas acordado que todavía existo, aunque estoy acá lejos, y que por supuesto sigo trabajando a full en el canal, con lo cual me exige estar al día de todo lo que está pasando en la Argentina y en el mundo, ¿no? En materia agropecuaria. Sí, sobre todo de los mercados, te seguimos habitualmente en tus análisis de mercado, qué pasa en la región, qué pasa en la Argentina, cómo se desempeñan los valores, sobre todo, sobre lo que vive el productor día a día, los altos costos. En Argentina, bueno, las infinitas retenciones. Aquí en Uruguay los costos que no permiten al productor poder tener un desempeño económico adecuado para el esfuerzo que es en definitiva producir materia prima como la que produce nuestra región, la principal región mundial en esta materia, ¿verdad? Mira, es un mundo que evidentemente se ha complicado mucho con esto de la pandemia. Es un mundo que no va a salir, o que no está saliendo igual que entró, está saliendo mucho peor. Al contrario de lo que pensábamos en su momento, que a lo mejor salía un mundo mejor, más unido, está saliendo un mundo más egoísta, más dividido y más proteccionista, te diría también, lo cual evidentemente pone en dificultades a países como el nuestro. No sé si tanto Uruguay, pero te aseguro que Argentina sí, porque como bien decís vos, Argentina tiene una particular política aplicada al sector que lo castiga todo el tiempo con los derechos de exportación, que fíjate que hoy no son el principal problema que tiene la Argentina. El principal problema que tiene la Argentina es la distorsión cambiaria. Hoy el productor pierde mucho más en la Argentina por el diferencial cambiario que por los derechos de exportación. Simplemente para que los amigos de Uruguay tengan una referencia, un productor de soja en la Argentina está cobrando el 35% del valor internacional como consecuencia del impacto de los derechos de exportación y el diferencial cambiario. Y un productor de trigo o de maíz, en este caso, está cobrando alrededor del 45% del precio internacional. Es cierto que, como bien decís vos también, como efecto de la pandemia y alguna situación particular que se vio por el lado de la oferta, los alimentos se han revalorizado y mucho en el mundo. Y nosotros producimos alimentos. Tenemos la suerte, a pesar de algunos políticos argentinos que dicen que no, de producir alimentos. El tema es cómo nos posicionamos como región a nivel mundial. Y ahí están las principales dificultades. Si hubiésemos podido en algún momento lograr la unidad de la región para posicionarnos frente al mundo, hoy estaríamos realmente todos muy contentos con lo que está pasando en materia de precios, pero lamentablemente, y más allá del Mercosur, lo que hemos logrado es una competencia cada vez más feroz entre nuestros países, llámese Argentina, Brasil, Uruguay, si querés también poner Paraguay y poner Chile en el medio, en donde en lugar de ayudarnos o complementarnos, nos atacamos para ver qué hacemos unos y en perjuicio del otro para ganar esos mercados.
Evidentemente, en esto tiene mucho que ver la política, ¿no? Y yo creo que ahí hay diferencias sustanciales entre Argentina y el resto de esos países. Pero está claro que el 2021-2022 no va a ser un año tan favorable desde el punto de vista de los precios que nos va a dar el mercado internacional, excepto que ocurra una catástrofe climática que por ahora no se ve, por lo menos no en el hemisferio norte, debería ocurrir en el hemisferio sur y ahí nos afectaría a nosotros, porque, bueno, ahí empezamos a ver, si le toca a Brasil, probablemente uruguayos y argentinos estemos contentos, aunque no lo podamos decir en voz alta, pero si nos toca a nosotros, estarán contentos los brasileños, y si nos toca a los tres, estaremos muy mal los tres. Entonces, sin embargo, ahí lo que cambia mucho es la política que se aplica en cada uno de los países, ¿no? Exactamente, hay una cosa clara en cuanto a lo que tú decías, no se logra un adecuado acuerdo entre los países del Mercosur para ir juntos hacia el mundo. Prueba de ello, las últimas conferencias del Mercosur, las que han participado los presidentes, han arrojado más división que nunca en la historia del Mercosur, por lo cual eso no solo genera esa rispidez que está existiendo entre los países, sino que además genera una imagen ante Europa, por ejemplo, con la cual estamos negociando el famoso acuerdo de hace más de 20, 25 años, y eso dificulta también que Europa nos mire como un bloque, ¿verdad? Exactamente, mira, y haces mención a un tema que pareciera que ya se olvidó en nuestros países, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Cuando yo vine la primera vez por este trabajo que estoy haciendo aquí, ese acuerdo recién se había firmado. Y aquí había mucha malestar, sobre todo de los sectores productivos que producen lo mismo que nosotros, que acá reciben muchos subsidios y todos sabemos cómo funciona, son muy proteccionistas y estaban muy enojados por el acuerdo. Y sobre todo atacaban a Brasil, por el tema de la deforestación y todo esto, como una forma de impedirlo. Y me acuerdo con alguna conversación con miembros del Parlamento Europeo, sobre todo los verdes, que se les dice aquí, yo les decía, quédense tranquilos, que ese acuerdo no va a funcionar, no porque ustedes hagan cosas para que no funcionen, sino por los propios errores que nosotros vamos a cometer para mostrarles a ustedes que no estamos unidos. Y un poco lo que ha pasado con ese acuerdo es eso, ya ha quedado en el olvido aquí, ya no es motivo de preocupación, ya se han dado cuenta que una cosa es negociar si es que se puede con Argentina, otra cosa es con Uruguay, otra cosa es con Paraguay, otra cosa es con Brasil. Y entonces eso lamentablemente también nos está haciendo perder una oportunidad muy importante. Ahora, sí es interesante que quede claro esto. Hay una vuelta al proteccionismo muy importante, Jorge, a nivel mundial. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con que en la pandemia el mundo se dio cuenta que hay productos de los cuales no puede prescindir de producirlos. Y el ejemplo más claro, que quién sabe pareciera una tontería, pero fue así realmente porque yo lo viví estando acá, es el tema de los barbijos o la mascarilla, como se dice acá. Fíjate vos que acá no se producía eso, era todo chino. Y cuando llegó la pandemia, la discusión era, ¿te acordás al principio si había que usar o no había que usar? Y acá se decía, no, no hace falta, no hace falta. La realidad era que no había. Una mascarilla de esas que hoy valen 50 centavos de euro, llegó a costar al principio 6 euros. Con lo cual era imposible, hasta que yo lo presencié, la llegada de máquinas para producir esas mascarillas era poco menos que una fiesta. Entonces ahí se decidió, creo yo, la estrategia de que, cuidado, recompongamos y hay productos que no podemos dejar de producir. Y los alimentos forman parte de esos productos estratégicos. Y como vos sabés bien, en la Unión Europea hay productos que no se pueden producir si no tienen un alto nivel de subsidios. Y de hecho, las ayudas que han recibido los productores europeos como los productores de Estados Unidos, acordate en la época de Trump, primero con el argumento de la pelea con China y después ya con el tema del coronavirus, Trump lo llenó de subsidios a los productores de soja, de trigo, de maíz, de ganadería en Estados Unidos, de leche en Estados Unidos. Y acá hay leyes en las cuales a mí me parecen increíbles, porque a veces las cuento en la Argentina y me dicen, no la puedo creer, entonces tengo que dar el número, búsquenla que está. Hay leyes en las cuales se establece que los productos no pueden valer menos del costo de producción, que es una manera de proteger a los productores. Y a su vez hay toda una estructura de control, entre comillas,
para que el consumidor tampoco se vea perjudicado. Sin embargo, hoy, ¿qué está pasando? Si no quieren que los productores pierdan plata y no se les puede pagar al productor menos que el costo de producción, el que sufre es el consumidor porque los precios están subiendo. Entonces ahí se genera la inflación. Y en ese escenario de proteccionismo además es muy difícil competir desde nuestros países, ¿verdad? Sobre todo de manera independiente como se está haciendo. Nuestro presidente, como tú sabes, o como vos sabés, como vamos a hablar como argentinos, como rioplatenses, nuestro presidente ha pedido al resto del Mercosur flexibilizar algunas acciones que desarrolla el Mercosur para ir solos a negociar con algunos países, hacer acuerdos, etcétera, y ahí hay un gran nudo difícil de desatar, ¿no? Pero yo creo que, a ver, yo te voy a hacer, no quiero que se tome como, porque la Argentina no quiere esa posición, pero creo que es la posición que corresponde llegado a esta etapa del Mercosur. A mí no me cabe dudas que a todos nos hubiese ido mucho mejor si podríamos haber negociado solos. ¿Por qué te digo esto? Porque si no, por las cuestiones políticas que estamos acostumbrados a vivir en nuestros países, uno traba al otro en algún momento. Y yo siempre ponía como ejemplo Chile. Durante el transcurso de la existencia del Mercosur, prácticamente nosotros no hemos hecho acuerdos bilaterales con ninguno, porque no las podemos hacer por esta limitación que tenemos por formar parte del Mercosur. Chile hizo 114 acuerdos bilaterales, que en un mundo que vuelve al proteccionismo son los que les permiten seguir, entre comillas, participando en ese mundo, porque tiene esos acuerdos bilaterales, que le bajan aranceles y demás. En cambio, nosotros estamos muy desprotegidos y no tenemos ni siquiera la protección interna. Cuando vos explicás en estos países que la Argentina tiene derechos a la exportación de los productos que generan el mayor ingreso de divisas, te miran con cara como diciendo vos estás loco, no pueden ser derechos, no podés castigar la exportación, deben ser derechos a la importación, como tenemos acá, arancel. No. Por exportar soja en la Argentina te cobran el 33%, y además tenés un tipo de cambio que te saca por otro lado otro 30-35%. Y acá nadie te entiende esas cosas, no existe. Fíjate que ahora está Rusia, que ha puesto derechos de exportación móviles, aquella famosa 125 nuestra, Rusia la está estableciendo para el trigo, y es una de las razones por las cuales el trigo está subiendo. Pero ¿por qué pasa eso? Por lo que te decía antes, los países están privilegiando no quedarse sin alimentos, porque imagínate que una pandemia como la que hemos vivido los agarre sin alimentos a Rusia, a la India o a China, o mismo a Europa, como los agarró sin vacunas, como los agarró sin vacunas. Me llamaba la atención, hace pocas horas nada más leía en internet una información proveniente de China que aconsejaba a los países del mundo a acumular alimentos, sin explicar por qué. Vaya a saber lo que se viene. Bueno, ten en cuenta que esto también es muy importante que la gente lo sepa, sobre todo los productores. Cuando nosotros hablamos de los stocks que hay en el mundo, es decir, de mercadería que pasa de una campaña a otra, se habla siempre de una determinada cantidad de millones de toneladas, 300 millones de toneladas, trigo, maíz y demás. Pero más del 50% de esos stocks están en poder de China. Con lo cual son stocks, es cierto, pero no son stocks de libre disponibilidad para el mundo, son stocks para China. El mundo, durante la década del 70, te acordarás, y parte del 80, acumulaba muchos stocks. Después resultó que consideró que, bueno, no, que es caro mantener stocks y total es barato comprar y es barato producir. Dediquémonos a otra cosa, eso, en lugar de mantener stocks. Ahora ha vuelto al revés. Ha dicho, no, necesitamos los stocks, porque frente a una crisis de esta, acordate que en algún momento no había navegación, ahora tenemos el problema de los fletes, de la energía, es decir, hay muchos temas dando vueltas que hacen que los alimentos han pasado a ser muy estratégicos, y eso es lo que les da valor. Por eso te decía, mirá qué importante sería que nosotros, con el tema de la carne, con el tema de la soja, con el tema del maíz mismo, en donde también tenemos, o con el tema del trigo, o bueno, ahora la colza que se ha incorporado a la canasta productiva a través de Uruguay fundamentalmente, pudiéramos trabajar en equipo. Es decir, es insólito que nosotros, que somos como hemisferio sur, los principales productores de soja del mundo, tengamos que esperar qué nos dice Chicago para saber el precio de la soja. Sí. Y somos Mercosur, es decir, no es que estamos peleados con Brasil. En teoría deberíamos estar trabajando en equipo. Y aquí en Uruguay vemos primero Chicago, después vemos el mercado Rosario para ver qué precio se hace a nivel local. Pero en definitiva, ¿cuál es el escenario que debemos esperar de los mercados de cara a la gruesa? Una vez que se levante esto, se van haciendo negocios a futuro.
etcétera, etcétera. ¿Cuál es el futuro que debemos esperar? ¿Qué perspectivas hay para los cultivos de verano, como le decimos nosotros, de cara al 21-22? En general te diría que vas a seguir teniendo buenos precios, en principio. No tan buenos como los que estuviste en este año, sobre todo a mitad de año cuando se alcanzaron aquellos precios máximos que no volvieron. Pero vas a seguir teniendo buenos precios. Es decir, para tomar como referencia a nivel internacional, una soja de arriba de $400 es un excelente precio. No estábamos acostumbrados a eso, estábamos bastante por debajo de eso. No vas a tener la de $600 que tuvimos algunos días, salvo, insisto, que le pase una catástrofe a Brasil. Pero no nos podemos olvidar que Brasil viene con una cosecha de más de 140 millones de toneladas si no hay ningún cambio en el comportamiento del clima. Eso lo ubica lejos en el principal productor del mundo. Algo parecido te puedo decir en el maíz. En la Argentina también se está sembrando mucha soja y mucho más maíz, porque los números del maíz del año pasado, o mejor dicho, de este año, del 2021, le daban bien a los productores. Ahora, cuando vos haces los números del 21-22 para la Argentina, cuidado, ahí la cosa cambia mucho, porque así como ustedes sufren el aumento de costos, imagínate que también en la Argentina hubo un incremento de costos muy fuertes, y habrá que ver qué pasa después de las elecciones del 14 de noviembre con el tipo de cambio, que eso es otro elemento clave. Entonces, yo creo que, y acá permitime hacerme la separación del Mercosur. La Argentina tiene un camino y el resto de los países tienen otro, si lo manejan bien. Y esto quiero ser claro, es decir, la Argentina tiene un camino complicado, en donde vas a ver que la relación campo-gobierno se va a ir enturbiando, salvo que ocurra un milagro, gane o pierda las elecciones el gobierno. Y en esa complicación, la campaña 21-22 ya está jugada desde el punto de vista de la siembra, pero va a venir una 22-23 muy complicada. Pero la 22-23 va a ser complicada para la Argentina y también va a ser complicada para el resto de los países por el aumento de costos. Porque, como te decía, los precios de la 21-22 van a ser buenos, pero cuidado, que ya estás trabajando con otros costos, no estás trabajando con los costos de la 20-21. Entonces los niveles de rentabilidad se van a achicar. Y ahí yo creo que ojalá pudiéramos hacer algo en conjunto, no lo veo realmente, pero sí veo un mundo ávido de alimentos que va a permitir que países como Uruguay, como Brasil, como Paraguay puedan seguir creciendo. En el caso de la Argentina yo tengo mis dudas. Me das pie para un comentario adicional que es muy importante tener en cuenta. Hace pocas horas nada más yo hablaba con uno de los directores de una de las empresas más importantes de producción de fitosanitarios en el Uruguay. Tienen problemas para obtener materia prima, para que llegue al país. Y además a unos precios brutales, lo cual hace aumentar el precio de los fitosanitarios, de los fertilizantes, en fin, y eso obviamente va a repercutir en los números del productor. Entonces, por eso, esta gran pregunta de este foro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las perspectivas? Porque también tenemos la condicionante del clima. Otro año niña para los cultivos de verano. Vamos a tener aquí más adelante a uno de los principales meteorólogos del Uruguay, a Mario Videgain. Vamos a tener también a un profesor de la Facultad de Agronomía que nos va a hablar, bueno, ante un nuevo año niña. ¿Cuáles son las medidas que debe adoptar el productor a la hora de pensar no solo en la productividad desde el punto de vista agronómico, sino también desde la productividad desde lo económico, que ese es el final? Y también vamos a hablar de la disponibilidad de seguros de rendimiento que en el Uruguay están creciendo constantemente de un año a otro, y el productor tiene esa herramienta ahora como para asegurarse, bueno, Sí, efectivamente, yo te escuchaba hablar recién y de alguna manera sentía envidia por lo que me decís. Y probablemente el productor uruguayo dice, estaría pensando de qué siente envidia si nos faltan un montón de cosas. Pero que el productor uruguayo no se tiene que olvidar, Jorge querido,
que hay muchos productores argentinos que se están yendo a Uruguay otra vez. Y eso significa algo. Y eso significa algo. Es decir, que también lo valoren, ¿no? Es decir, que no todo es malo. Puede ser peor, si se quiere. Miren lo que les pasa a nosotros, nos pasa a nosotros. En ese sentido, yo creo que el productor lo que tiene que trabajar mucho es en la comercialización. Es cierto que, y eso es para todos los productores, al productor no le gusta, al productor le gusta producir. Yo siempre discuto con los productores argentinos cuando le digo, ¿de qué se trata tu trabajo? Y me dice, no, mi trabajo es una pasión. Y yo le digo, no, espera, primero que sea un negocio y después que sea una pasión, porque además lo vas a hacer mucho mejor si es una pasión, pero para proteger esa pasión tiene que ser negocio. Y en ese negocio yo creo que es clave, sobre todo en un año como el que se viene para el 21-22, protegerse cuando el precio alcanza el nivel que uno espera. Lo mejor que le puede pasar a un productor es perder de ganar, no perder de perder. Es decir, el productor se enoja cuando dice, y vendí, mirá cómo siguió subiendo, pero cuando vendiste, ¿ganaste o perdiste? No, gané, ya está, ya hice mi negocio. Por supuesto que uno quisiera ganar lo máximo posible, pero ¿vos conocés a alguien que lo logre? No, porque si hubiera alguien que lo lograra, no te lo iba a decir. Entonces, en ese sentido me parece que hay una gran oportunidad en esta salida de la pandemia para que nuestros países tomen fuerza. Ojalá lo entendamos y ojalá nos pudiéramos unir en esa oportunidad. Creo que los precios, te repito, van a ser buenos. No se imaginen los precios de la campaña 2021, tanto para el maíz, para la soja, van a ser muy buenos. Pero estamos hablando de otro nivel y también de otro nivel de costos. Y en el 22-23 vayan pensando que, cuidado, a lo mejor ahí sí tienen precios buenos, mejores inclusive, pero por una razón de menor oferta. Porque muchos productores van a rever los números y van a decir, ahora no me cierra. Pero no me cierra porque el precio no es bueno, no me cierra porque los costos han subido muchísimo. Y esa suba de costos difícilmente se retrotraiga. Bueno, te voy a pedir una frase final, un mensaje final para esta conversación que podría seguir durante horas porque de los granos nos podríamos ir al mercado mundial de la carne o de los lácteos. En nuestro caso, aquí en Uruguay, como tú sabes, o como vos sabés, la forestación ha crecido de manera Muchísimo. incremental y se está construyendo una nueva papelera enorme en el centro del país, de la misma empresa que tiene la planta de Fraiventos, esa que tanto conflicto trajo entre Argentina y Uruguay. Y bueno, y la forestación hoy ha casi que empardado lo que se exporta en materia de divisas de carne, por ejemplo. Entonces Bueno, es muy importante en el Uruguay. no, y ahí tenés otro tema, que es el tema que se está tratando en estos días en Glasgow con el tema del cambio climático y demás. También es otro tema que se viene, pero que es muy difícil porque estás enfrentando dos situaciones totalmente distintas. Yo veo acá en Europa muchas papeleras, mucha forestación, mucha deforestación. Claro, ellos ya se han desarrollado y ahora están en una etapa superior, pero entonces te exigen. Pero para países como los nuestros, en donde todavía estamos en la etapa inferior, si se quiere, no te pueden exigir, che, ahora vos no podés desarrollarte porque yo quiero proteger el ambiente, cuando yo ya Sí. durante años lo destruí, digamos. Exacto, llegaron a un nivel a través de una deforestación en Alemania, sobre todo, y alguna otra zona, Horrible. que es terrible. Y la propia Merkel hoy viene a exigir a Sudamérica medidas relacionadas con el medio ambiente. Entonces, a veces es un poco incomprensible esa posición, que bueno, es una posición que han generado los países europeos también como una parte de proteccionismo, ¿no? Así es. Pero bueno, el mensaje final, Jorge, si querés, es de optimismo, sobre todo para países como Uruguay, que está haciendo las cosas mejor que la Argentina. Yo no voy a decir si bien o mal, te voy a decir mejor que la Argentina. No me quiero meter ya demasiado todo con la Argentina como para meterme en problemas con Uruguay, pero creo que mucho mejor con la Argentina. Es decir, cuando ustedes ven que nuestros productores y no productores están yendo a Uruguay, preocúpense porque los vamos a invadir, pero además, además de eso, dense en cuenta que tienen una oportunidad, por lo menos desde el punto de vista de las políticas, mucho mejor que nosotros, y sobre todo porque el espacio que nosotros podamos llegar a dejar, como lo estamos dejando ahora en el tema carnes, ustedes lo han aprovechado y lo saben aprovechar muy bien. Entonces, me parece que, bueno, por supuesto tendrán que arreglar algunas cuestiones internas que me imagino que ustedes conocen mucho mejor que yo, pero evidentemente el mundo está abierto a los países productores de alimentos. No hay que tenerle miedo.
a quien me compra. Es decir, mientras me pague, ¿no? Si me compra China o me compra Europa, para mí es lo mismo mientras me pague. A eso me refiero, porque ¿viste? También está el tema ideológico de por medio, que no, que con los chinos no quiero tratar. Yo quiero tratar con todo el mundo que necesite lo que yo produzco, y eso es lo que hay que entender como política de comercio exterior. Yo quisiera enviarte desde Uruguay a vos como argentino el agradecimiento por las invasiones que cada 2 por 3 realizan los argentinos, ya que traen inversión y en el caso de la agricultura nos trajeron tecnología que no había en el Uruguay. Por lo tanto, bienvenidos sean. Aparte, el río que algunos dicen que nos separan, yo entiendo que nos une, más allá de algunas grietas que a veces ocurren por temas ideológicos. El fútbol pero, nada más, lo demás todo pasa. Sí, señor. Pero fíjate qué bueno hubiese sido que el Mercosur funcionara como originalmente se pensaba, ¿no? Estuve ahí siendo periodista del diario El País y siempre recuerdo cuáles eran los objetivos que en definitiva nunca se lograron. Eso es. Bueno, te mando un fuerte abrazo a la distancia, gracias a esta tecnología que también ya estaba, pero llegó para quedarse durante la pandemia. Deberíamos de agradecerle a la pandemia el hecho de haberse desarrollado el Zoom, lo cual a nosotros los comunicadores nos ha permitido seguir vigentes y en la pantalla. Así que muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, un gran abrazo para vos por la oportunidad que me das. Un gran abrazo para todos.